Hoy hablaremos de la clasificación de los seres vivos. En cualquier ecosistema se pueden distinguir dos partes, el biotipo y la biocenosis. La primera hace referencia a la parte física y la segunda engloba a todos los seres vivos, tanto macro como microscópicos, terrestres o acuáticos, etc. Para poder estudiar estos seres vivos es necesario establecer un sistema de clasificación que agrupe conjuntos de organismos en función de caracteres compartidos o de la evolución filogenética. La acción de ordenar o disponer por clases, basadas en similitudes o diferencias entre los individuos, recibe el nombre de clasificar. La taxonomía es la disciplina científica que se ocupa de clasificar los organismos de acuerdo a los rasgos o caracteres que comparten, entendiéndose como clasificar el reconocer, nominar y agrupar. La clasificación de los seres vivos ha sido un proceso que ha evolucionado a medida que el conocimiento y la tecnología ha ido creciendo. La primera clasificación de los seres vivos importante la realizó Aristóteles en el 384 al 332 a.C., que clasificó a los seres vivos en vegetales con solo capacidad de asimilación y reproducción, animales que mostraban sensibilidad, movimiento y apetencia, y por último el hombre, que por añadidura disponía de razón, por lo que era el más elevado de los seres vivos. Con el paso del tiempo, estas agrupaciones propuestas resultaron no ser prácticas y fueron modificadas, pero se reconoce el mérito de empezar a ordenar el conocimiento de los seres vivos. Sin embargo, fue Carl von Linné en 1707-1788, un naturalista sueco, el que estableció el sistema de clasificación de los seres vivos que sigue vigente en la actualidad. Linné se basó en las semejanzas de la forma y la estructura que tenían los organismos entre sí. Creía que los animales más parecidos en forma podían pertenecer al mismo grupo, y los que eran menos parecidos podían ser parte de grupos diferentes. Nombró cada uno de estos grandes grupos. El primero y más grande que consideró lo designó como reino. Con este sistema pudo clasificar más de 8.000 especies animales y 6.000 vegetales. Este hecho lo llevó a ser considerado como el padre de la taxonomía. Nos adentraremos a estudiar más a fondo el sistema de clasificación taxonómica. Actualmente se utiliza el sistema de clasificación desarrollado por Linné. Este sistema está basado en dos premisas. La primera premisa parte de establecer grupos de organismos que se ordenan jerárquicamente desde niveles superiores, es decir, menos similitud entre los miembros, a inferiores, más similitudes entre los miembros. A cada uno de estos grupos se le denomina taxón. Todos los organismos incluidos en un mismo taxón manifiestan características comunes al compartir un antepasado común del que han evolucionado. Actualmente se consideran las siguientes categorías taxonómicas. Primero dominio, luego reino, posteriormente filo o división, luego clase, orden, familia, género y especie. En algunos casos existen categorías intermedias por debajo o por encima de un determinado taxón. Por ejemplo, dentro del nivel de especie puede definirse un nivel de subespecie o por encima de un orden puede establecerse un superorden. Cada uno de los taxones recibe nombres en latín y en mayúscula aquellos que sean superiores al nivel de especie. La segunda premisa establece que el sistema de clasificación está basado en una nomenclatura binomial.
Esta nomenclatura, también llamada binaria, constituye una norma estandarizada para denominar las diferentes especies de seres vivos mediante la combinación de dos nombres. El primer nombre hace referencia al género al que pertenece y se escribe en mayúscula. El segundo, que es un descriptor específico, designa a la especie y se escribe en minúscula. De modo que el conjunto de ambos es el nombre científico de la especie. El sistema incluye la obligación de resaltar el nombre de la especie, lo que en textos escritos se hace subrayándolo, por ejemplo Homo sapiens, por medio del uso de cursiva, y resaltándose en negrita. Vamos a adentrarnos a las categorías taxonómicas. La vida sobre la Tierra ha evolucionado en tres linajes principales que se conocen como dominios. Esta es, por tanto, la categoría mayor de clasificación de los seres vivos que existen actualmente. Se establecen tres dominios donde se engloba al resto de los seres vivos. Estos son las bacterias, bacteria, las arqueas, arquea y los eucariotes, eucaria. Por debajo de los dominios aparecen los reinos. Según la clasificación de Robert Whittaker en 1969, los seres vivos se agrupan en 5 reinos. Estos son Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, como vemos en pantalla. Esta clasificación, que ha sido utilizada durante mucho tiempo, ha sufrido alguna modificación en los últimos tiempos debido a los avances en sistémica y genética molecular. Estos descubrimientos han llevado a proponer una división en dos del reino Monera, Eubacteria y Arquebacteria, estableciendo finalmente 6 reinos. En primer lugar, el reino Animalia. Este reino se caracteriza por ser organismos pluricelulares. No son capaces de fabricar su propio alimento a partir de sustancias sencillas como lo hacen las plantas, por lo que se alimentan de otros seres vivos. La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro. Tienen un sistema nervioso más o menos complejo y órganos de los sentidos. Por eso reaccionan rápidamente a los cambios que captan. Como ejemplo, podemos observar los que están en pantalla y son los organismos más conocidos, dado que son pues, animales comunes y corrientes como el oso, el ratón, una ballena, un lobo, etc. En segundo lugar, eh, tenemos al reino Plantae. Este reino tiene características como que son pluricelulares, son capaces de fabricar su propio alimento a partir de sustancias sencillas como agua, sales, minerales y aire, y con ayuda de la luz del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Viven fijas al suelo y no tienen un sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente ante algunos estímulos, por ejemplo de la luz o del clima. En tercer lugar tenemos el reino fungi, que es caracterizado por ser organismos unicelulares, por ejemplo las levaduras, o pluricelulares, por ejemplo las setas y los mohos. Generalmente se alimentan de restos de seres vivos en descomposición, por ejemplo hojas, madera, alimentos, estiércol, etc. Y viven en un lugar fijo. Posteriormente tenemos el reino protista. Este reino incluye a los protozoos y a las algas, que son seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las siguientes características. Son unicelulares, viven en el agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos, causándoles graves enfermedades. Por otro lado, las algas tienen las siguientes características.
Algunas son unicelulares y otras pluricelulares. Fabrican el alimento de la misma forma que las plantas, viven en los mares, ríos y lagos. Las algas unicelulares viven libres formando parte del plancton y las algas pluricelulares viven fijas en las rocas. Por último, el reino Monera, o el reino de las bacterias verdaderas, incluye un amplio grupo de organismos unicelulares y microscópicos. Las células bacterianas carecen de un núcleo, lo que implica que su material genético está disperso en el citoplasma. En general, las bacterias se suelen asociar a enfermedades, y si bien es cierto, un número importante de especies son causantes de diversas patologías, tanto en humanos como en otras especies, la gran mayoría de las especies son inocuas e incluso cumplen un rol muy importante en el funcionamiento de los ecosistemas. Este sistema de jerarquía y clasificación es similar al de las muñecas rusas. Dentro de un taxón existe otro taxón y así sucesivamente, de modo que dentro de cada reino existen diferentes grupos. Estos reciben el nombre de división cuando se trata de plantas y hongos y de filo cuando son animales u otros seres. A su vez, dentro de estos podemos encontrar la clase, orden, familia, género y especie. La nomenclatura utilizada en este sistema permite saber a partir del sufijo de un taxón cualquiera a qué categoría taxonómica pertenece. En la siguiente tabla se muestran los sufijos existentes para cada uno de los diferentes taxones y reinos. Vamos a ver un ejemplo para determinar la clasificación completa de nuestra especie. En primer lugar, el dominio es Eukarya, el reino Animalia, filo Chardota, clase Mammilia. ¿Por qué? Porque somos parte de la clase de los mamíferos. Orden Primate, familia Hominidae, género Homo y especie Homo sapiens. El número de especies es inmenso y el sistema de clasificación está sujeto a modificaciones y reajustes conforme se descubran nuevas especies. Es decir, el proceso de la clasificación no ha terminado y está sujeto a revisiones continuamente. Por ello, es necesario que la nomenclatura biológica y las reglas se recojan en códigos internacionales de nomenclatura que la comunidad científica revisa y publica periódicamente. Actualmente existen los siguientes códigos: el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para Animales, ICZN, Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, ICBN, y por último el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias para Bacterias, ICNB. Hay que tener presente que las normas de los códigos de nomenclatura internacionales varían ligeramente de un grupo a otro, y por tanto, para que la clasificación y nombramiento de los seres vivos sea correcto, es necesario su revisión periódicamente. Muchas gracias.